Bueno, también hay que delimitar un poquito que hay una brecha muy pequeña entre pensar positivamente sobre el futuro. Es muy importante cuando nosotros vamos a hacer algo, decidir tumbar la pared, no quedarnos allí mirando la pared y decir que bueno, por la pared no logré lo que yo quería. Y a veces esas paredes están en nuestra mente incluso, no están en el mundo exterior. El tema de los filtros es como que te vayas a Instagram, selecciones el filtro que más te guste, quizás sea blanco y negro, pero te das café para conversar. Mi nombre es Orlando. Hay ciertas situaciones que nos hacen quebrarnos. Hay ciertos momentos en los que sentimos que no podemos avanzar, que nos hace sentir las situaciones que estamos viviendo con mucha rabia. Hay momentos también que nos sentimos muy tristes y nos sentimos solos. Y todo depende de cómo nosotros estemos viendo las cosas que nosotros creamos realmente sobre la situación que estamos viviendo, lo que podría depender de cómo nosotros vamos a aprovechar esto. Si nos vamos a hundir. Y creo necesario a veces que hundirnos es parte de la vida como tal es fluctuante, hay situaciones que nos sentimos muy bien, como también hay situaciones que nos podemos sentir muy mal. Y es que creo que también nos han enseñado que tenemos que estar constantemente bien, cosa que no es real, cosa que no es verdad, pues nosotros somos seres emocionales, no somos máquinas, y los seres humanos, dentro de manejar la inteligencia emocional y este pensamiento positivo, se trata más bien de abrazar los pensamientos rumiantes, abrazar las emociones negativas, abrazar los estados emocionales, los estados de ánimo negativos, y que esto nos ayude a tener la oportunidad. Es que hay una diferencia muy grande entre ver como una oportunidad y ver las cosas como un reto, a verlo como que esto es lo último o desde aquí no nos vamos a levantar más. Y a esto también agrego que a veces podemos sentir que no, poder cambiar es casi imposible. Y mucho más cuando nos lo recalcan personas familiares, amigos, que a veces nos dicen que lo que fuimos es lo que siempre vamos a hacer y que, como dice por allá, el loro viejo no aprende a hablar. Y me parece algo que es súper, a veces egoísta, te podría decir, pero también me parece que desde su inconsciencia, me parece, no saben cómo pueden cercenar a una persona cuando le dicen este tipo de cosas. Pero también está la voluntad que nosotros podamos tener como, como seres humanos, o la voluntad que nosotros podemos tener como seres humanos, pero individuales, a nosotros decir que sí podemos hacer y crear nuestra propia transformación, poder cambiar nuestra forma de pensar, poder cambiar nuestra forma de vivir, porque si bien hay algo que eh, nos educan a nivel familiar, para nosotros comprender, entender el mundo y sobrevivir dentro de él, para poder generar esa interacción entre lo que puedo yo dar y lo que yo también puedo recibir. Y es allí donde conectamos, lo conectamos con creencias, con aprendizajes, los aprendizajes que nos dan ciertas experiencias de vida. Y creo que está bastante interesante hablar sobre esto cuando nosotros nos encontramos a retos, cuando ya llegamos a cierta edad, cuando comenzamos a darnos cuenta que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, los hábitos que nosotros tenemos quizás no nos están llevando a la cima o no nos están llevando a donde nosotros queremos estar, a lograr nuestros objetivos, a sobrellevar aquellas situaciones que nosotros vemos como retos o que vemos como problemas, que realmente ver las cosas como problemas, no sé si decir que está bien, pero tampoco sé si decir que esto está mal. Me gusta más hablarlo desde los retos, y esto es importante cuando nosotros queremos hacer un cambio de mentalidad. Es que la semántica o cómo nosotros describimos la realidad es muy importante ante una situación que podamos ver compleja o una situación que nosotros podamos ver adversa a lo que nosotros queremos lograr. Y esto también puede suceder en aquellos momentos, porque yo creo que es muy fácil sentirnos bien, estar bien cuando nosotros decimos que
que económicamente nos está yendo bien o que todos nuestros familiares están bien de salud o que todo lo que está a nuestro alrededor y nosotros mismos podemos sentirnos bien con las cosas que tenemos. Pues hay una congruencia entre lo que nosotros queremos y lo que está pasando realmente. Pero ¿qué sucede cuando lo que yo quiero no está ocurriendo? No lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo sentir. ¿Qué tan complejo se convierte la vida? Y es allí la importancia que tiene la mentalidad, que al final no es lo que sucede en sí, no es la realidad en sí, sino cómo estamos describiendo la situación. Y es allí cuando nosotros estamos haciendo el cambio, cuando nosotros estamos identificando esos viejos patrones, esas viejas formas de pensar o actuales que nos hacen dar cuenta que nosotros tenemos que hacer un cambio, ya sea a nivel profesional. Yo creo que es muy importante resaltar cuando te acostumbras al fracaso. Incluso creo que eso se podría hacer hasta adictivo, pues aunque yo te diría que no hay persona que internamente o conscientemente quiera sentir fracaso, pero quizás inconscientemente es una manera de conectarte con algo más, conectarte con alguien más que tú aprecias y te percibe como eso. Y a veces sucede eso que por nosotros querer agradar a otros, lo hacemos cosas que van en contra de nosotros. Y parte de esto es el darse cuenta. Te diría que por lo menos en mi caso yo tengo 5 años en este proceso digamos, de desarrollo personal y para mí ha sido un poquito retador, pues yo creo que sí, bueno, de hecho sí siento que he cambiado, mis hábitos han cambiado mucho. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y confronto ciertas situaciones pasadas o parecidas mejor dicho, a cosas que sucedieron en el pasado, me puedo dar cuenta de algunas creencias, algunos patrones que yo eh, puedo todavía tener, pero hay una gran diferencia entre mi yo del pasado y mi yo del presente. Es que ya no veo las cosas como que esto es lo que hay, esto es lo que es, sino que lo veo también, lo veo más bien como que, ok, lo veo desde la observación, como que, ok, esto es lo que está pasando, esto es como yo enfrento o yo me enfrento ante una situación que digamos es negativa y que esto me hace dar cuenta que esta manera de conducir este auto por esta carretera no es la adecuada. Entonces es buscar una nueva alternativa, una nueva opción. Algo que a mí me gusta mucho es preguntarle a las personas cuando están logrando lo que a mí me gustaría lograr, es cómo están haciendo, qué hicieron, cómo fue su camino. O preguntarme a mí mismo, porque aunque yo no leo mentes, sí me doy cuenta que en las preguntas o haciéndome preguntas internas como una proyección del otro, pero en mí, me hace dar cuenta que qué es lo que yo necesito hacer para yo lograr y estar allí donde están aquellas personas. Que al final yo te diría que todo esto ha sido gracias a un cambio de mentalidad que realmente lo agradezco, que realmente yo siento que ha sido bastante difícil por las situaciones que se han vivido, pero bueno, cualquier cambio que se quiera alcanzar en la vida siempre es un proceso y eso se puede ver incluso cuando tú te vas, y bueno, yo viéndolo en otras personas y en mi mismo ejemplo, cuando tú, por ejemplo, migrar es un proceso donde tú abandonas toda tu red de amistades, donde abandonas quizás familia, donde abandonas las comodidades que tenías y luego te vas a un nuevo sitio y obviamente en el proceso no es que comienzas del top al top, sino que comienza esa bajada y, mejor dicho, esa subida por las altas expectativas, pero en el fluir con la vida en sí, con las situaciones, con cuando estás materializando las cosas, te empiezas a dar cuenta que la estrategia mental, inconsciente o conscientemente, quizás no te está fluyendo. De hecho, eso nos pasó hace un poco bueno, hace unos meses que nos mudamos acá a Medellín, las expectativas súper altas,
Sin embargo, nos tocó un proceso que, bueno, también viéndolo desde el agradecimiento, es bastante, viéndolo desde el agradecimiento y también viendo como otras situaciones, la verdad sí estamos bastante bendecidos, pero no eran las expectativas que nosotros teníamos y ahí es donde nos confrontamos porque lo que nosotros queremos no es lo que se está viviendo. Entonces ahí es donde está el conflicto y donde está la idea de poder tener esa mentalidad, digamos, desde el aprendizaje y la mentalidad adaptativa. Creo que es muy importante. Y te diría que esto viéndolo desde el reto, el cambio de mentalidad, y de verdad sí, 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 ahorita me siento muy agradecido conmigo mismo, pues al final comienzo a ver que cada situación te enseña a ser mejor, a mejorar mejor. Ahorita me siento que estoy mejorando eso de saber vender, mejorar mi inglés, cosas que yo tenía pendiente, pero desde mi comodidad no lo estaba haciendo, pero es salir de esa zona de confort que la misma situación exterior me hizo hacerla, me hizo poder darme cuenta que yo podía hacer este cambio. Y eso al final todo ocurre cuando se hace un cambio de mentalidad y básicamente es lo interesante de este tema, de cómo la mentalidad puede nos puede ayudar a adaptarnos a la vida que nosotros queramos y cuando no es la que nosotros queremos, poder adaptarnos a las situaciones. También entender que en un momento tenemos que adaptarnos, porque al final nosotros a veces queremos un cambio, pero quizás no somos conscientes que tenemos que hacer un cambio mental, que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, porque a veces nos toca incomodarnos. Yo creo que cualquier persona que quiera hacer algo que le apasione va a sentir miedo. Y no sé por qué. Creo que, de hecho, en estos días estaba hablando con alguien y esta persona me dice que, bueno, una estadística, que la primera razón dentro de los miedos del ser humano está el miedo al rechazo. De segundo está la muerte. Y qué increíble esto, porque al final si lo ves desde ese punto de vista, pasar a otro cambio, hacer el cambio de paisaje, por así decirlo, a todos nos da miedo. Bueno, de ahí nace digamos, la ansiedad, es inconsciente buscando la supervivencia de tu ser. Pero viéndolo desde el punto de vista, qué interesante que sea el miedo al rechazo. Y es que a nadie le gusta el rechazo y es algo que tenemos que abrazar cuando nosotros queremos hacer algo. Para hacer eso hay que hacer un cambio de mentalidad. Y también es importante porque al final cuando nosotros estamos en un proceso o estamos más bien en el camino y ya estamos encaminados a lograr algo, a veces nos pasa que empezamos a tener a alcanzar obstáculos, a llegar a detenernos por obstáculos y es ahí también donde sale la mentalidad de que o te quedas en esa pared o buscas las herramientas para tumbar la pared. ¿Cuál de las dos prefieres? Entonces, desde ese lado, es muy importante cuando nosotros vamos a hacer algo, decidir tumbar la pared. No quedarnos allí mirando la pared y decir que, bueno, por la pared no logré lo que yo quería. Y a veces esas paredes están en nuestra mente, incluso no están en el mundo exterior. Claro, a veces sucede que hay personas con las que nosotros esperamos una respuesta, pero salen con otra. Y bueno, al final está bien, cada quien está en su vida. Sin embargo, tienes que tomar control de tu vida y también tienes que tomar la responsabilidad de ti mismo. Si no, tú no te cuidas, nadie te cuida. Si tú te cuidas, la gente comienza a notarlo y empieza a darte el valor. Suena quizás cliché, puede sonar incluso mal, pero es la realidad. Nosotros cuando nos sentimos bien, la gente nos trata bien. Cuando nos sentimos mal, la gente nos trata muy mal. Entonces, el cambio de mentalidad no solamente es abrazar la adaptación, no solamente es nuestro superar los obstáculos, sino también es mejorar la calidad de vida. Y a veces mejorar la calidad de vida lo encontramos cuando nosotros nos empezamos a dar valor. Y para darnos valor tenemos que incrementar nuestra autoestima. Y es que el autoestima no es ponerte, me voy a poner en el espejo y voy a decir, no es que yo soy lo más bello del mundo, es que yo tal persona, porque a veces lo que estamos es alimentando el ego.
Y el ego, claro que es muy importante tenerlo, pero una cosa es que el ego te abraza a ti y otra cosa es abrazar tú al ego. O una cosa es que tú domines al ego, otra cosa es que el ego te domina a ti. Y el ego es muy importante, es la construcción del personaje que tú juegas en la vida misma. Entonces, si esto es tan importante, es todo lo que tú crees de ti, todo lo que tú sabes, es importante aprender a dominar. Como decía Carlos Jung, aprender a abrazar tu sombra, darnos cuenta qué cosas no nos gusta de ti, de quien sea, o que me esté escuchando, pero sí comenzar a observarnos a nosotros mismos para abrazarnos tal como somos, para poder hacer el cambio. Y que al final a veces dentro de las cosas malas se pueden sacar cosas muy buenas. Yo recuerdo a alguien que me estaba comentando, esto fue en sesión de coaching, y me comentaba que toda la familia y todas las personas le decían que era muy manipulador y él era muy consciente de que era manipulador. Las personas manipuladoras, en este caso, si los vemos desde la observación, si ponerle emoción a esto, quizás los manipuladores tienen la habilidad de reconocer fortalezas y debilidades en otros, y que a su vez buscan solamente su beneficio propio. Pero ¿qué pasaría si esta persona que tiene una ardua experiencia en la manipulación se da cuenta de que es muy bueno manipulando? Porque a veces lo hacemos incluso de manera inconsciente, o hay personas que lo hacen de manera inconsciente, pero imagínate esa persona reconocer su habilidad y no más bien rechazarla como algo malo, sino más bien decir, ok, yo soy una persona manipuladora, pero también sé que soy una persona que no le gusta hacerle mal a otro. ¿Qué pasaría si esta persona agarra esa habilidad y reconoce qué hace ella para poder reconocer en otro aquellas cosas, para poder dar esas palabras necesarias para salirse con la suya? ¿Qué pasaría si agarra todas estas habilidades para ayudar al otro más bien, o para vender, o para encontrar situaciones en las que se sienta beneficiado, pero también beneficia a otras personas, o que ayude más bien a potenciar a otras personas? Creo que sería maravilloso. Entonces, abrazar las sombras y no ocultarlas, creo que es súper positivo. Y eso yo creo que es uno de los mejores ejemplos, porque hay dos temas que a veces son súper incómodos. Uno es hablar de la manipulación y otra es hablar sobre la envidia. Que por cierto, siguiendo hablando de la mentalidad, imagínate, o sea, qué tan importante es la mentalidad, o sea, ver las cosas como una debilidad, una fortaleza, ver las cosas como algo malo, algo bueno, o ver las cosas como algo que te va a dañar la vida o algo que te va a generar oportunidades de vida. Y en el caso de la envidia pasa lo mismo. O sea, una cosa es que yo sentir que eso que tiene la otra persona, porque al final esas emociones todos los sentimos. Todos los seres humanos sentimos envidia, y el que diga que no está mintiendo. Entonces, si en algún momento tú has sentido envidia, no como tal está mal, porque al final esa es la emoción. Una cosa es la emoción, otra cosa es la conducta. ¿Qué vas a hacer con la conducta? Por ejemplo, si a mí me gusta el carro de otra persona, yo no voy a mandar a rayar el carro de esa persona. Yo voy a ver cómo esa persona obtuvo el carro, o cómo voy a hacer yo para lograr el carro a través del aprendizaje quizás de esa misma persona, o también puede ser bajo mis propios medios, colocarme metas. Eso es darnos cuenta de qué queremos, es darnos cuenta afuera de qué queremos viéndolo en otros, para nosotros poder poner una meta y lograr esa meta. No creo que se pueda haber dicho mejor. Y todo esto hace parte del cambio de mentalidad, porque al final, si te han dicho toda la vida que has sido una persona pesimista, si te han creado como pesimista, porque te lo dijo papá, mamá, hermana, hermano, amigo, amiga, o todos juntos, no quiere decir que puedas cambiar la percepción de las cosas. Y al final, cambiando esa historia, esa narrativa interior, nos puede ayudar a hacer el cambio de paradigmas y dejar de ver
lo negro en la luz y comenzar a ver la luz en lo negro y comenzar también a resaltar lo positivo. Y al final todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad, todos tenemos la capacidad de reflexionar y mientras haya vida podemos hacer el cambio. Hay un estudio que dice que las personas que son más optimistas tienen mucho más probabilidades de lograr objetivos. Y de hecho, con las mismas personas que son muy creyentes, ya es un tema más elevado, como el tema espiritual, creen en una deidad. Estas personas tienen más probabilidades de lograr objetivos que las mismas personas que no lo hacen. Y claro, y sí, hay personas que son ateas y que han logrado cosas. Uno es Elon Musk, que me parece también que Steve Jobs también era ateo, era agnóstico, no recuerdo. Si lo recuerdas, bueno, déjame un comentario. Y al final, pero la cosa es, no es en sí si existe o no, la cosa es cómo abrazamos a veces la fe. Es como que va muy relacionado al optimismo, es ver el futuro desde las oportunidades que se puedan dar, porque bueno, también hay que delimitar un poquito que hay una brecha muy pequeña entre pensar positivamente sobre el futuro y el pensamiento mágico. Y bueno, yo por lo menos lo veo así, que hay personas que idealizan un mundo mágico y no se trata de eso, se trata de que ver las posibilidades que hay. Obviamente cuando tú empiezas a ver posibilidades, a ver posibilidades positivas, posibilidades negativas. El optimista generalmente ve las posibilidades posibles que son buenas. Y esto lo que hace es que inconscientemente te condiciones para generar los resultados. No es más que eso, es bueno, va muy como muy de la mano con el enfoque, porque el enfoque al final lo que desde el punto de vista cerebral es colocar filtros o colocar, bueno, sí, hablemos de los filtros, es como que te vayas a Instagram, selecciones el filtro que más te guste, quizás sea blanco y negro, pero te das cuenta que el blanco y negro cuando subes fotos casi no tiene interacción. Sin embargo, tú dices un día, bueno, voy a cambiar de filtro y ese filtro te genera mejores resultados a la hora de me gusta o interacción, qué sé yo. Entonces, básicamente nosotros cuando estamos cambiando el cambio de paradigma o hacemos el cambio de mentalidad, nosotros nuestro enfoque empieza a cambiar y en consecuencia, si nosotros vemos un parque o una plaza lleno de gente, no vamos a ver las personas que no nos gustan, sino que vamos a comenzar a ver las personas que sí nos gustan. Entonces, todo es un proceso que lleva tiempo, sin embargo, no es algo que sea, puede ser ilimitado, pero no quiere decir que no tome tiempo y que al final algo que hay que hacer es muy paciente y compasivo. Autocompasivo, que me gusta mucho la definición que leí en estos días, o mejor dicho, la diferencia que hay entre ser optimista, mejor dicho, de ser compasivo a tener lástima. Porque cuando tú tienes lástima, de alguna manera te pones en una posición de superioridad con la otra. O cuando te tienes lástima a ti mismo, te estás poniendo en una posición muy por debajo. En cambio, la compasión es comprender que estás bien, que tú vales, que eres valioso y a la vez que lo que estás viviendo, bueno, es una situación bueno, tienes que darte unas palmaditas también, tienes que abrazarte, tienes que decirte que te quieres. Al final, ahí está me encanta esa diferencia y por eso te digo que tienes que ser más compasivo cuando estés en el cambio. Eh, en conclusión, la mentalidad eh, es el cambio de cómo nosotros estamos viendo la vida y a nosotros mismos. Y también es donde estamos poniendo el ojo. Lo estamos viendo en los colores que no nos gusta o vamos a comenzar a observar los colores que sí nos gustan. Que aunque hayan
10 colores y de 10, 9 sean colores que no nos gustan, por lo menos hay uno. Entonces, ¿qué hace que nosotros veamos estos 9 colores que no nos gusta y no veamos el que nos gusta? Entonces, esto fue un café para conversar. Quiero decirte antes de terminar esta grabación que porfa le des me gusta, que lo compartas y que me dejes un comentario. Por acá me despido. Mi nombre es Orlando y hasta luego.